Vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 13. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 17. Versículo 17 al 22, voy a leer. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años, y los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hasta el versículo 23 leídos. La Biblia nos proyecta la voluntad de Dios cuando Dios quiere trabajar en la vida de alguna persona, cómo le dirige. Yo, siendo muy joven, recibí la salvación, y desde muy temprana de mi edad Dios empezó a dirigirme al mundo de la lectura bíblica. Llegó a ser mi hábito diario el leer la Biblia. Creo que cuando yo tenía 17 años de edad, en mi corazón entró la incertidumbre, porque un día escuché una hermana salió a dar su testimonio, a quien yo le consideraba como una hermana antigua, también tenía edad, supuestamente edad de como mi tía. Su apellido era Ann. Ella, en la hora de dar testimonio, decía, llevaba tiempos congregándose en nuestra iglesia, pero en esos últimos días se dio cuenta que ella aún no era salva hace pocos, y confirmó su salvación. Tal vez su testimonio para ella era de mucho agrado, pero a mí me impactó, y en mi corazón causó mucha preocupación. ¿De qué está hablando? Esta hermana, desde cuando yo llegué a nuestra iglesia, era la hermana de nuestra iglesia. Y también yo le consideraba como una de hermana bien establecida. Pero ¿por qué ahora dice que ella se descubrió que creía que era salva, aunque llevaba años en nuestra iglesia, no era salva? Hace poco confirmó su salvación. No sé por qué ella dio ese testimonio, fue una expresión de ella, o literalmente, realmente tal como era. Pero ese testimonio en mi corazón causó como a una laguna donde agua está muy calmada, tirar a una piedra. Entonces en mi corazón causó
sea, supuestamente una vibración de incertidumbre. Si fuera así, ¿realmente yo sería salvo? ¿Mi caso no sería igual que ella? Ese pensamiento que anteriormente en mi corazón nunca había, empezó a trabajar. Porque mi caso, cuando yo recibí la salvación, al momento de oír el Evangelio, lo acepté muy sencillamente, sin alguna resistencia, con mayor atención al escuchar, como anteriormente se grabara en una cinta del audio. En mi corazón todo lo que me compartía se estaba grabando y yo acepté. Y creí, nunca dudé de la salvación de mi alma. Pero en esa oportunidad, que el testimonio que ella dio en mi corazón causó mucha incomodidad y preocupación. ¿Soy salvo o soy no salvo? Alguien diría, ¿el ser salvo o no ser salvo tan importante? Incluso de la boca de uno de pastor de mucha influencia en la nación de Centroamérica lo oí, pero realmente es ridículo de la boca de un pastor poder decir que tan importante es ser salvo y no ser salvo. Si no fuera así, ¿en qué consistiría en nuestra vida de fe? Si no tuviera la certeza de fe, como dijera, en la construcción de una torre tan importante tener buen cimiento, tenga o no tenga, solo levantarla. Habla cosas absurdas, ¿no? Si no tuviera fundamento, la ruina va a ser muy grande cuanto más sea alto. Entonces en mi corazón causó gran preocupación. Entonces quiere decir que hay casos que supuestamente es salvo, cristiano salvo, pero no lo es. Si realmente existiera este caso, para mí es una situación preocupante. Entonces en mi corazón a mí me generó la gana, pero muy fuerte gana de revisar, examinarme a mí mismo. ¿Soy salvo o no salvo? Pero ¿qué pasa? El ser salvo no es conseguir una licencia o un título, algún diplomado visible. Es algo espiritual. ¿Cómo se puede confirmar? Con nuestra mano se puede tocar que la salvación esté conmigo como una tarjeta. O podemos ver el corazón. Mi corazón, tu corazón realmente está blanco, más que la blanca nieve. Podemos ver la blanca nieve, pero realmente podríamos ver el color del corazón. Imposibles. Pero cuando nosotros nos dependemos de nuestra propia capacidad para confirmar algún don espiritual y dádiva espiritual, por ejemplo, entre toda la dádiva, la principal y fundamental es la vida eterna, la salvación, por medio de mi contacto, o sea, mi tacto, mi visibilidad. Cuando quiero confirmar, va creciendo, crece más la confusión. Cuando yo quería ver el color de mi corazón, entonces empecé a depender de mi sentimiento. Cuando yo ya estaba dependiendo de mi sentimiento, la duda iba creciendo más. No me parecía salvo. Entonces, a la hora de alabanza, al cantar un himno donde dice, tú eres limpios, tu corazón está limpio, más que blanca nieve. Anteriormente, sin duda yo lo cantaba, pero ya quería cuestionar. ¿Realmente mi corazón estaría blanco más que la blanca nieve? No sé, aquí habría algunas personas que nunca
físicamente que hayan visto la Blanca Nieve. Yo nací en zona norte de Asia, del Corea del Sur, donde en invierno cae la nieve. Yo conozco muy bien cuando cae nieve, cómo es el color de nieve. En una mañana bien nevada, por ejemplo, tu mascota sea un perro, tiene por su sobrenombre Blancanieve. Si se sale de tu sala, porque el perro se alegra en el día nevado, porque es ciego del color, cuando ve el color blanco se impresiona, se altera y quiere salir. Entonces tu mascota, que tiene por sobrenombre Blancanieve, en una mañana nevada, cuando lo ve corriendo en medio de tu patio, te darás cuenta, nunca ha sido Blancanieve, sino amarilla, mugrosa, porque la densidad del color blanco de la nieve es resplandeciente, no es solamente blanca, se resplandece. Entonces yo quería confirmar, realmente mi corazón está ya blanco, más que Blancanieve, pero dependiéndome de mí mismo. Ya que estoy dependiendo de mi sentimiento, no me parecía blanco, aún tuviera alguna mancha. Entonces tengo pecado. Pero al razonar bien, otra vez al volverme a la Escritura, pero Cristo me limpió, estoy limpio. Pero otra vez cuando me dependía de mi sensación, no me parecía. Era una situación psicológicamente es muy difícil, muy vergonzosa, porque muchos hermanos me conocen por hermanos, me tienen aceptado por hermano. Incluso hay algunos que yo les compartí el Evangelio y ahora decir a ellos, yo no era salvo. Me daba vergüenza. Entonces cada culto en vez de alegría sentía angustia. Estaba muy angustiado cada culto. Y quería confirmar mi salvación dependiéndome de mi ser humano. Mi sentimiento, mi emoción, mi parecer, cuando yo empecé a dependerme de mí mismo, mi salvación se desapareció. Pero para poder decirme, ya no soy salvo, firmemente estuve creyendo el Evangelio, pero yo creo que Cristo me limpió. Así estuve atrapado, o sea, entremetido entre dos paredes. La promesa de Dios, absolutamente la Santa Biblia y de mi ser humano, de mi sentimiento, de mi emoción, de mi parecer. Cuando quería confirmar, no me pareció salvo. Entonces esa situación psicológicamente, creo que una persona de esta manera se vuelve loco. A nadie podía decir, pero el estrés era tan grande, y empezó a subir la presión. Me daba mucha pena para preguntar al pastor o a quienes, según mi parecer, son más establecidos, más antiguos que yo en este camino. Me daba mucha pena. Esto me dirigió al mundo de la lectura. En la escuela no tenía ganas de continuar porque no tenía la certeza de la salvación de mi alma, mi vida yo no tenía ningún fundamento. Si ahora me muero, ¿a dónde yo iría? Entonces, entre mi razonamiento que se basaba de la Biblia y mis emociones, había lucha. Aún hasta aquel tiempo era bastante sentimental porque yo era un joven pubero. Estuve en un tiempo que uno aún depende mucho de sus sentimientos.
que la realidad. Luego inició tiempo vacacional. En la casa no tenía ganas. Una mañana en mi recámara me decidí, Dios, ayúdame. Como Jacob hizo lucha contigo en Betel, en Peniel, vio a tu rostros. Yo quiero luchar contigo hasta que termine esta angustia, esta incertidumbre. Tú me reafirme, no me voy a levantar. Entonces, abrí el libro de Génesis, porque desde la primera página de la Biblia del Antiguo Testamento quería leer para que Dios a mí me reafirmara. Pero ¿qué pasa? Mi mente estaba muy distraída, porque aún estaba dependiéndome de mi emoción y sentimiento, mi parecer, no me podía concentrar, no podía adentrar a la lectura. Aunque estaba avanzando capítulos, pero mi mente no podía concentrar. Satanás hablaba, déjalo, levántate, es una tontería, levántalo. Pero pidiendo misericordia a Dios pude continuar. El libro de Génesis son de 50 capítulos. No sé desde qué capítulo, tal vez que capítulo 10, 11, 12, no sé. Llegó un momento que la lucha terminó. Inconscientemente yo estuve absorbiéndome las lecturas. Desde cierto capítulo del libro de Génesis ya no sentí que yo estaba hojeando, leyendo, sino estuve viviendo, supuestamente me regresé al tiempo de Abraham, como estuviera al lado de él, como realizara un viaje del tiempo. Totalmente fui tomado por la Biblia, absorbido. Si alguno de ustedes experimentaran este grado espiritual de la lectura, este es más fuerte que droga, porque siempre lo añora. Cuando el Señor me llevó al mundo espiritual, ¿cómo se siente? Ya no se da cuenta que está dentro de sí mismo, fuera, ni siquiera se da cuenta. Entonces fui totalmente absorbido en el mundo de la lectura. Empecé a consentirme todos los momentos de los santos de la Biblia, buenos momentos difíciles. Desde mi piel ya empecé a sentir. Sin querer llegué a ser Abraham, llegué a ser Isaac, llegué a ser Jacob, llegué a ser José. Cuando estaba leyendo la vida de José, Dios supuestamente abrió mi vista. Si un poco exageraría, pudiera decir a ustedes, me llevó al mundo de la revelación. ¿Y qué pasó? La vida de José, cómo se veía maravillosa cuando Dios establece promesa en el corazón de una persona. Luego, ¿qué le procede? Empecé a dirigirlo hacia donde nunca había imaginado. Lo prueba, lo entrena. Entonces me estaba entrando en entendimientos. Entonces, ya que Dios me dio la promesa, me va a llevar a los lugares que nunca en mi vida yo había pensado. Mientras tanto que me lleva lejos de mi casa, me va a pasar muchas situaciones, mucha prueba y dificultades. Pero ¿por qué permite dificultad? ¿Y por qué permite dificultad? Para que entienda, no depende de sí mismo, sino Dios es quien cumple su propia promesa, su misma palabra cumple su promesa, para que sepa esa parte. Entonces yo estuve ya viendo mi futuro, entonces me va a llevar de casa, lugares lejanos que nunca yo había pensado. Luego me van a venir muchas situaciones. Voy a ser
vendido y entregado a diferentes situaciones. Pero algún día, luego de probarme, entrenarme, me va a establecer por gobernador del mundo. O sea, equivalente del gobernador del mundo, me va a convertir en una persona que sin querer dirige gran número de personas. Estaba viendo toda mi vida. Luego, cuando llegué al capítulo 50, imagínense, inicié del primer capítulo. Ya estaba leyendo capítulo 50 para poder avanzar hasta capítulo 50, además totalmente absorbido en la Biblia, ya más de 2 horas, 3 horas, continuado leyendo la Biblia. A mí me tocó capítulo 50, donde José llora ante sus hermanos. Cuando Jacob murió, José les dijo que ellos no son culpables, los hermanos de José, por más que lo vendieron a Egipto, porque el corazón de José estaba ya conectado con el plan de Dios. Dios, para que me cumpliera su promesa de que le iba a hacer por gobernador del mundo, usó sus hermanos. Entonces él pudo entender, supuestamente mis hermanos me vendieron, pero no fueron ellos. La misma promesa, a través de la mano de ellos, me trajo a esta tierra, me probó para que yo fuera gobernador del mundo, para que por mi persona la gran salvación se manifieste en todo Egipto, en Canaán, Israel, alrededor de aquellos países, para conservar la vida de muchas personas. Y David, ante José, cuando llegaron los hermanos de José, él les hizo conocerle. Luego empezó a prometer con ellos que no estén tristes, porque no fueron ustedes, sino Dios. ¿Acaso soy Dios? Dios me ha traído. Entonces él les dijo que perdonó el pecado de ellos. Luego les invitó a vivir en Egipto. También les dijo que trajera el padre. Y Jacobo también se regresó. La Biblia, cómo se veía ante mi persona. Creo que esto es la historia de Jesucristo. Yo estaba leyendo el primer libro del Antiguo Testamento, la vida de José, pero estuve sintiendo a Jesús. Este es el papel de Jesús. José es Jesús. Ahora para mí es un conocimiento común que José es uno de principal sombra de Jesús, pero en aquel tiempo, aún en el tiempo que nadie me lo enseñó. Entonces, José es símbolo de Jesús, ese Jesús, que el mismo Jesús no se estaría diciendo. Lo mismo a nosotros, que no te preocupes, sabes, no es tu culpa. Es parte del plan de Dios para que por mí sea salvado. Por eso ustedes pecaron, por eso nacieron con pecado. Yo vine para la gran salvación. Yo me muero, yo te perdoné, no te preocupes. ¿Qué pasó? Pero los hermanos de José aparentemente creyeron en José. Pero cuando el padre Jacobo de ellos murió, se entristecieron y se debilitaron en fe. Ahí yo puede entender. Entonces la fe de ellos no se basaba 100% en la palabra y la promesa de José. Confiaba en José y también una condición más: la presencia del padre Jacobo. Ya que nuestro padre está vivo, nuestro hermano José no nos busca la venganza, porque sabe que el padre nos ama. Pero algún día padre Jacob, si se muere, él buscará la venganza. José, al momento de juramentar con ellos que los había perdonado, nunca agregó alguna otra condición, solo la voluntad de Dios. Esto fue la voluntad de Dios. Por eso Dios me mandó para la gran salvación. Les dio el evangelio, buenas nuevas, la noticia del perdón de los pecados, la liberación de la condenación y del pecado.
Pero los hermanos de José, al momento de aceptar el evangelio, exteriormente, aparentemente creyeron, pero ellos agregaron una condición más: la presencia del padre Jacobo. Pero cuando la condición que ellos se apoyaba más que la promesa de José, se fue de ellos. Se entristecieron en gran manera, empezaron a temer a José. Entonces ahí sale en la Biblia la conversación. Los hermanos de José ni siquiera llamaban a José, sino Señor, Señor. Entonces ellos con gran humildad, con gran temor, hablaban ante José que su padre Jacobo, cuando estaba vivo, dijo que perdonara a sus hermanos, por más que ya Jacobo falleció, pero perdónenos. El corazón de José estaba muy triste por haber perdido a su padre Jacobo, pero al oír a ellos, la Biblia dice, lloró, dice. Cuando yo leí esa parte, José lloró, empezó a llorar, en mi mente se vino la escena de San Juan capítulo 11, Jesús lloró ante María y Marta. Este es Jesús, este es Jesús. Entonces, ¿qué significa la lágrima de José? ¿Por qué José lagrimea? Porque en aquel momento, cuando los hermanos de José suplicaban a él, perdónenos. Cuando nuestro padre Jacobo estaba vivo, él dijo que nos perdonara, perdónenos. Y José lloró, dice. ¿Por qué José lloró? ¿Por qué lloró? Por la incredulidad. Entonces, a mí me entró un entendimiento. Entonces, lo que a Jesús le puede hacer a llorar es muy diferente que nuestro pensamiento humano. A veces decimos, mira, aquella virgen, aunque es del yeso y cerámica, lagrimea, dice. De su ojo cae lágrima. Hay algún santo que hasta chorea la sangre de su cuerpo. La gente, ¿cómo interpreta? Por la maldad de este mundo. Habla tontería. 100% de su propia interpretación. Jesús no llora porque somos malos. Cuando Jesús llora, siendo quienes Jesús tanto los amó, muchas veces les ha dicho que les perdonó. Pero aun cuando no le cree, llora. Nuestra incredulidad es el peor pecado. No creer es el padre de todos los pecados. Y José lloraba. Entonces yo ya sentía que como yo estuviera entre ellos. Entonces ellos, al ver la lágrima de José, mira, está llorando. Hoy es el día de nuestra muerte, porque él se llora por alegría. Seguramente estará diciendo, por fin llegó el día de venganza. Por tanta alegría llora. Ya nos quiere matar. Señor, perdónenos. Se tiraban al piso, perdonen. José lloraba más. Luego José les dijo, ¿acaso soy Dios? Dios está vivo. Mi alma está viva. Mi boca os dice. Mi boca dice, yo no soy Dios. ¿Acaso soy Dios? Dios quería hacer esta gran salvación. Por eso me ha traído a Egipto, para conservar la vida de miles de personas. Vosotros no, sino fue Dios. Mi boca os dice, yo os perdoné,
Yo os cuidaré. Yo cuidaré a vuestros hijos. Cuando yo leía hacia esa parte, mi corazón se conmovió en gran manera. Pude sentir, es la voz de Cristo. Yo morí por ti. Yo derramé mi sangre. ¿Por qué? ¿Por qué tiene incertidumbre? ¿Por qué tiene duda en tu corazón? Yo morí por ti. Yo te limpié. Yo te salvé. Yo te cuidaré. Yo cuidaré a tus hijos. La incertidumbre se fue de mi corazón. Luego me arrepentí. Luego pedí perdón al Señor. Por mí, en que Señor, perdóneme. Sé que ya me has perdonado, pero quiero decirte que me perdone por mi incredulidad. Ciertamente eres mi Señor, me salvaste, me limpiaste. Entonces, aquella desconfianza me dejó y se fue. Entonces, esa experiencia, siendo un joven de 17 años de edad, en un lugar sentado se leí 50 capítulos de la Biblia de una forma totalmente entregada a las lecturas. Dios me mostró mi futuro. A veces yo, ¿cómo pienso ustedes? ¿Saben? Cuando estoy dirigiendo congresos de líderes cristianos, gran seminario, veo 600 personas, a veces más de 1000 personas delante de mi persona. Por ejemplo, que en el fin de este año y para el culto de Pascua recibí invitación de la denominación Mahanaim de Managua de Nicaragua, porque la denominación Mahanaim es la denominación cristiana la más grande del país Nicaragua. El pastor Donald Duarte me invitó como expositor del culto de Pascua, donde se reúnen 20,000 personas. De fines de este año voy a pasar en Nicaragua predicando ante 20,000 personas. Cada vez que cuando Dios me permite y estar de pie predicando ante muchas personas, en mi mente se me viene de aquella anécdota de 17 años de edad, cuando Dios me dirigió al mundo de la lectura. Entonces el pretexto fue mi debilidad, mi incertidumbre. A través de aquella aflicción, Dios me conectó al mundo de la lectura. A mí me visualizó el futuro de mi vida. En aquel tiempo nunca supe que iba a ser misionero. Solo presentí que Él me llevará a los lugares lejanos, a los lugares a donde nunca yo había imaginado. Luego de aquellos lugares me van a suceder tantas dificultades. Pero finalmente Dios confirmará su palabra que me ha dado. Aunque no soy José, pero la Biblia se escribió para todos los lectores. Aunque no somos el mismo santo de la Biblia, no somos mismos Abraham, Isaac, Jacob, David, pero todo lo que la Biblia dice, se dice hacia nosotros, habla de nosotros mismos. Amén. Aunque no soy José, pero como si fuera José. Por si acaso entre ustedes algunos no están dependiendo de su sentimiento y su emoción en la vida de fe, entonces nunca podrá ser sobreedificado. Imposibles. Si uno está dependiendo de su sentimiento y emoción, nuestras emociones y sentimientos bíblicamente como un cimiento de arenas. La palabra de Dios es la roca. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor muchas veces fue simbolizado mi roca fuerte, dice. Castillo fuerte. Entonces la roca y la arena es totalmente diferente. Nuestro Señor Cristo habló alegóricamente en San Mateo capítulo 7 sobre dos fundamentos. Edificarse sobre la roca, edificarse sobre las arenas. Entonces nuestros sentimientos y nuestras emociones son arenas.
sobre la arena quiere edificar tu vida de fe, imposible que se edifique. ¿Por qué? Continúa moviéndose. Nuestra emoción, nuestros sentimientos. ¿No es así? En ese día, en nuestra familia, que mi tercer nieto está en el centro de todo nuestro interés. Llora y llora, pero se ve tan bonito. Pero aquí están varias madres. Alguna vez sus hijos, sus hijas que se veían tan bonito y precioso, ¿alguna vez no se veían como diablo? ¿Alguna vez sí se ven como diablos? Entonces, ¿no hay algún demonio que lo lleve? Entonces, ¿no hay algún demonio que no lo lleve? Llévenselo, por favor, algún demonio que por ahí existe. Ya no quiero verlo. Así somos. Un caprichoso. En nosotros no hay lealtad. En nosotros no hay fidelidad. Solo sentimiento momentáneo en la forma de lealtad y fidelidad. No somos leales. No somos fieles. Somos infieles, desleales. Pero a veces nosotros nos creemos muy fieles. Si está dependiendo tu vida de fe sobre tus emociones y sentimientos, jamás puede crecer como persona de fe. Y Dios me ayudó para que yo pudiera despojar mi sentimentalismo y emoción. Aún soy bastante sentimental ante la vista de mi pastor, el pastor Oxupar. Tú eres muy sentimental, sí, pastor. Y yo a veces lo veo, creo que es una persona de sin sangre. Fría, no tiene nada de sentimiento. Porque está más refinada su fe que mi persona. Pero cuando yo era pastor de nuestra misión en Perú, muchos hermanos del Perú, especialmente el hermano limeño, me dijeron: pastor, usted es muy sangre fría. Pero yo soy peruano. Yo soy latino, de sangre caliente. Me comprenda, por favor. Pero hermano, no se confunda. Yo también tengo sangre caliente. No me diga que soy de sangre fría. Yo también, la temperatura de mi sangre, la temperatura de tu sangre, no habría mucha diferencia. Tal vez 1 grado, 2 grados nada más. Veo que hay muchos hermanos, muchas hermanas son muy sentimentales. Pero solamente a mí no me gusta que algún hermano o hermana en la hora de comunión unas cuantas palabras dice, luego comienza a llorar. Ya no quiero atenderlos. Demasiado sentimental. Su sentimiento le gana. Su sentimiento lo arrastra. Todos los días es arrastrado por sentimiento. Además, en el lugar público, en el culto general, hermanos, algunos hermanas, al momento de saludar, me llamo fulano, luego, estoy un poco nervioso y comienzo a llorar. Entonces yo digo, ay, Señor mío. A veces me da ganas de levantarme. Anteriormente sí me levantaba, pero hoy en día aguanto, pero anteriormente sí se levantaba y luego me levantaba y decía, un momento, cálmese por favor. Cálmese por favor, que no se deje arrastrar por su sentimiento. De esa forma no puede glorificar al Señor. Cuando una persona depende de su sentimiento y emoción que la verdad, nunca puede ser edificada sobre la verdad. Siempre sobre la mentira. Porque aquella emoción y sentimientos son pasajeros, muy pasajeros. Cuando Dios quiere dirigir a una persona, en la Biblia nos enseña, dirige a aquella persona en su vida a un callejón de la vida, donde no hay escapatorio,
no hay ninguna esperanza humana. ¿Por qué Él nos dirige a un callejón de nuestra vida donde toda nuestra pasión humana y también nuestra jactancia humana, donde se desvanece? No tiene ningún significado. Y luego podemos apoyarnos en la palabra de Dios. Cuando Dios ama a ustedes, para que ustedes se vuelvan en persona de fe, no importa la nacionalidad ni la edad, les dirige al callejón de la vida de ustedes, donde todos los que son falsos se desvanezcan, pierdan su valor. Luego nos confrontamos con la realidad de nuestra vida. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Mientras tanto que somos muy distraídos, creemos que los amigos me pueden cuidar. Los amigos, mientras tanto que tú eres chicos, existen. Cuando tú creces, a quienes tú has creído amigos, te darán cuenta, son aprovechadores nada más. Dios, ¿qué enseña a nosotros? ¿Qué enseña a nosotros? ¿En qué lugar podemos encontrarnos con Dios? En un lugar donde hay mucha falsedad, mucha mentira, una emoción, una alegría, una felicidad falsa. Nunca puede tener encuentro con Dios. Para que nosotros podamos tener encuentro con Dios, Dios nos dirige al callejón de nuestra vida, donde veo una persecución. Alguien me está persiguiendo, me está correteando, quiero escapar, pero no hay más salida. Ya estoy en el tope de la calle. ¿A dónde me voy? Ya no sé. Allí nosotros confrontamos con la verdad nuestra. Toda clase de falsedad pierde su función. Nos damos cuenta, sin ti nada puedo hacer. La semana pasada he atendido a un matrimonio de misioneros de nuestra misión en Centroamérica. El matrimonio estaba en pelea, en conflicto. Entonces la misionera, buscando un consejo y refugio, a mi persona me escribió y me llamó. Entonces, al atender bien a ella, largo tiempo pude entender. Ella se quejaba por su esposo. Yo conozco a su esposo. Entonces su esposo está muy difícil, tiene un comportamiento extraño y está diciendo que ella quiere regresar a Corea, no quiere continuar en este camino. Entonces yo pude percibir y dije, nosotros muy a menudo queremos mostrar la parte buena ante otra persona, siendo el marido ante su esposa, quiere presentarse bien, quiere mostrar la hombría, fuerza, voluntad. Ante los hijos no quiere mostrar su debilidad. Yo dije, ese es un grave error. Dios nos quiere tener siendo miserable. Dios nos quiere encontrar en un lugar donde nosotros sentimos muy débiles. Entonces Él se compadece. El hombre fue creado conforme a la imagen de Dios. Sabe que entre las hermanas casadas, mi esposo, que no era violento, pero un día le ve muy violento. Sabe que naturalmente el hombre, cuando se vuelve violento, cuando la mujer comienza a actuar altaneramente. Naturalmente, su corazón se congela, se endurece. Nada de compasión quiere tener con ella, sino hablar áspero, violento. No le ayuda.
Cuando la mujer quiere manejar al hombre, quiere andar sobre la cabeza del hombre, el hombre se vuelve muy frío. Entonces cuando algunas hermanas al momento de tener comunión conmigo, no sé qué pasó, mi esposo no era así, no me ayuda para nada, ni siquiera un dedo quiere moverse para ayudarme, pero antes no era así. Siempre yo comienzo a preguntar a tales hermanas, hermana, por si acaso usted, que no se le cree más inteligente que su esposo, o no trata de manejar a su esposo, y se calla. Y me dice, ¿cómo lo supo usted? No hace falta alguna otra prueba, evidencia. El corazón del hombre se vuelve muy duro, que no era así, se vuelve muy violento porque la esposa es muy creída. Pero si usted fuera muy prudente, si fuera realmente prudente, sabe llegar a su esposo, sabe expresar a su esposo, ¿qué pasa? Naturalmente el corazón del hombre se ablanda. Luego quiere ayudar. Hay un dicho, el hombre ante la lágrima de mujer es muy débil. Entonces el hombre debe tener cuidado con la lágrima de mujeres. Al ver la lágrima se debilita y se pierde la razón y luego comete muchos errores. Mi esposa también a mí me advierte, tú eres muy débil con la mujer que se acerca a ti con un comportamiento presentándose muy débil, le atiende muy bien. Dice, ¿pero qué hago? Veo que una hermana está llorando, entonces lo rechazo. Por eso te digo, ten cuidado, me dice. Sí, siempre tengo cuidado, pero tú eres muy débil. Ya que el hombre fue criado según la Santa Biblia, conforme a la imagen de Dios, cuando el corazón de Dios se compadece de nosotros. Cuando yo me creo fuerte, cuando yo me creo muy poderoso, el Señor me deja solo. Tú te crees tantos. Bueno, yo desde ahora voy a ser un espectador para poder ver tu show. Voy a ver, ¿tú realmente es fuerte o no? Dios le deja un momentito solo. Y luego la vida se enreda todo. Todo se cae. Mucha gente solo se esfuerza para mejorar su vida, su comportamiento, para no cometer el error, pero no busca a Dios. Sin buscar a Dios, te esfuerzas para no cometer el error, nunca Dios te ayuda. Nosotros muy a menudo queremos esforzarnos para no cometer más errores, pero nunca buscamos a Dios. La verdadera sabiduría viene de Él. Dice la Biblia, el temer a Jehová es el principio de la sabiduría. Si realmente tú temes a Dios, si tú realmente reconoces a Dios, busca a Dios, Dios a ti te da la sabiduría. Alguna persona se encuentra en un estado muy necio. ¿Sabe por qué? Repetidamente comete tanta tontería y errores. Solo se esfuerza para no cometer el error, pero nunca se humilla ni busca a Dios. Si realmente busca a Dios es diferente. El corazón de Dios, cuando se mueve, cuando su rostro se voltea para mirar a nosotros, para atender a nosotros, cuando nosotros estemos en una posición débil, vil, inútil. Dije a esa misionera, tu esposo ¿qué edad tiene? Un poco menos que 40. Aún está joven. Por eso, ante tu persona, ante sus hijos, él siempre quiere presentarse como una excelente persona.
ahí está la necesidad de él. Dios le quiere tener en una posición donde él se humilla, confiese a Dios, soy inútil. Un esposo, ante su esposa, demostrarle su debilidad ante sus hijos, tal vez para él sería humillación. Pero sabe que estos ayuda a la familia. Porque, mi esposo también es un hombre. Mi padre también es un humano como igual que yo. Luego, su padre dirige a la familia, vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios. Luego, cuando se manifiesta la salvación de Dios en la familia, todo el mundo será sobreedificado creyendo en Dios. Pero el hombre quiere presentarse fuerte y quiere presentarse muy bonito y perfecto. Es un error. Nuestro Dios nos quiere encontrar en una posición donde nos encontramos débiles, por lo tanto, miramos a Dios, buscamos a Dios, pedimos a Dios a su misericordia. Hoy en día, Dios me ayuda más económicamente que antes, pero mucho tiempo he andado con mucha dificultad económicamente. ¿Y qué pasa cuando mis hijos me dicen, papá, la escuela pide estos, no tenía dinero? Nunca quise decir a ellos, no te preocupes, voy a conseguir dinero. No tengo. Pero oremos a Dios. Dios nos puede ayudar. Siempre Dios nos ayudaba. Entonces, que mis hijos pudieron entender, mi papá es poderoso y rico. No, Dios es poderoso y rico. Pero nosotros muy a menudo queremos robar la gloria de Dios. No siendo poderoso, no siendo tan inteligente, siempre queremos serlos. Desde aquel lugar pedimos a Dios que nos ayude. Una mujer con una posición del corazón muy alto quiere ganar el favor de su esposo. Quiere ganar el cariño de su esposo. Imposible. Imposible. Es una ley de naturaleza. Dios puso la gravedad en este planeta. El agua desciende de arriba y abajo, jamás abajo a arriba. Cuando mi corazón, el nivel de mi corazón se sube, ningún tipo de agua, símbolo de gracia, llega a esa persona. Se muere de hambre, se muere de la sed. Nos confundimos, interpretamos al revés. ¿Y por qué quiere presentarte tan fuerte? Yo no me quiero presentar a ustedes un pastor tan poderoso, semi todopoderoso, así. Debe ir para que en esa iglesia el hombre no sea el centro, sino Dios. Amén. Dios, la Biblia que dice, todos los hombres son mentirosos, pero Dios es veraz, dice. Amén. Solo Dios es veraz, todos los hombres son débiles. No siéndolo, se esfuerzan serlos. Por eso se estresan tantos. Si realmente fuera poderoso, el tratar de serlo no le causaría nada de presión, nada de trabajo, porque lo es. Pero no siéndolo, trata de mostrarle fuerte. Eso a él le causa mucho trabajo en su corazón, estrés, pero se siente difícil, porque esa es la posición falsa. Cuando Dios quiere tener encuentro con una persona, en su vida le dirige al callejón de la vida, donde tú te encuentras
con tu realidad, no con tu falsedad, tu realidad cobarde, vil, incrédulo, feo, sucio y malo. Es mi realidad. ¿Usted cree que nuestra realidad somos elegantes, somos tan preciosos, somos tan morales, somos tan bonitos, somos tan buenos? ¿Así creen? Nuestra realidad somos sucio, malo, feo, viles. Allí Dios nos quiere encontrar para poder compadecerse de nosotros. Amén. Pero nosotros muy a menudo queremos posicionarnos en una posición equivocada. Dios cómo me dirigió. Yo soy una persona bien subestimada. Es de baja autoconfianza. Yo soy una persona de muy baja autoconfianza. Nada no me da seguridad de hacer algo por mí mismo. Creo que yo debo agradecer a mis padres porque los horribles fracasos de la vida de ellos, desde mi niñez, a mí me enseñaron, me dirigieron, me hicieron a ver la realidad de esta vida. Aquí no hay igualdad. Usted busca una sociedad con igualdad. En esta tierra no hay igualdad. Nosotros no queremos igualdad. Cuando decimos, yo quiero la igualdad, miente. Por ahora tú eres débil, por eso dice la igualdad. Cuando tu posición mejora, jamás tú vas a querer la igualdad, sino para maltratar a otra persona. Es nuestra naturaleza. Nosotros amamos la justicia, mentimos. Nosotros no amamos la justicia. Nosotros amamos la injusticia. Nosotros amamos la desigualdad. Es mentira. Todo lo que decimos, ¿por qué lo decimos? Porque no lo tenemos. Lo anhelamos. Por eso hablamos tantos, porque no lo tenemos. Si lo tuviera, nunca buscaría igualdad. Si tuviera la justicia, nunca buscaría ni hablaría de justicia, porque lo somos. Porque tantos hablamos de bonitos nombres, hermosos nombres, no lo tenemos, somos feos, horribles. Es nuestra realidad. Busca la igualdad, la justicia está solo en Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él, en Él encontramos justicia. En Él encontramos paz. En Él encontramos un justo juicio. En esta tierra no hay. Ustedes no son racistas, ¿no? Odian a los racistas, ¿no? Pero lo son. Lo son. Entonces, ¿cómo Dios quiere encontrarnos? ¿Cómo quiere encontrarnos? En el lugar donde nosotros nos confrontamos con nuestra realidad. ¿Ustedes usan desodorante, perfume? ¿Por qué lo usan? ¿Por qué lo usan? Si naturalmente del cuerpo de ustedes sale un olor, o sea, un olor fragante tan rico, ¿para qué está perfumando? ¿Para qué está usando desodorante? Sí, naturalmente nosotros mismos solo apesta. ¿Es nuestra realidad? Eso no es. Yo cuando por primera vez conocí el desodorante, en el año 95 yo me fui a Buenos Aires. Anteriormente nunca había visto el desodorante yo. No sabía ni siquiera una letra del castellano. Con un pastor estuve de visitas en el centro de Buenos Aires. Entonces estuvimos hospedando casa de alguna persona, y el aire muy seco, entonces sentíamos la necesidad de poner un poco de pomada. Entonces el pastor me dijo, tú entra a un mercado, supermercado, compra
algo, un tipo de pomada para nuestra piel, pero no sabía nada de español. Y entré, vi, entonces empecé a verlo. Ay, eso se veía muy bonito y olía muy rico. Y compré. Entonces salí afuera. Afuera, en un parque, había una banca donde mucha gente estaba pasando. Lo destapé, pero no era cremosa. Sólida, ¿qué pasa aquí en Argentina? ¿Por qué la pomada es tan sólida? ¿Cómo lo aplica? Entonces trataba de poner en mano, no salía. Entonces el pastor con quien yo junto viajaba, a ver, dámelo, voy a aplicar en tu cara, en mi cara con desodorante. En mi cara estaba aplicando desodorante, pero es muy duro, me duele, espera. Los caminantes, los argentinos que nos vieron empezaron a reírse en gran manera. Ni sabíamos por qué se estaban riendo, porque dos chinos monitos estaban haciendo un circo en medio del parque. Luego me di cuenta que era un desodorante. Entonces yo en esa mañana hice un show con desodorante, trataba de aplicar a mi cara, la gente se moría de la risa. De nosotros mismos naturalmente huele rico. No solamente del cuerpo, el corazón natural del hombre, el corazón natural del hombre, el hijo de Adán. ¿Qué cosa buena espera a ustedes? Pues Dios nos dirige al callejón de la vida para que nosotros nos encontremos con nuestra verdad, donde no puedo menos que confesar a Dios: ten misericordia de mí. Perdóname, ten misericordia de mí. Por favor, ayúdame. Es el lugar donde nosotros podemos tener encuentro con Dios. En ese lugar Dios nos da su promesa. Primero, la promesa del perdón de nuestros pecados. La promesa de su compañía en todo el resto de nuestra vida. Y sus bendiciones. Por si acaso en esta noche no hay algunos ahí en ese lugar, llenos de ilusiones, fantasías. Están lejos de Dios. Ya que Dios los ama, tratará de despertar a ustedes. Cuando yo era estudiante del seminario teológico, una tarde me fui a predicar. Entré a una tienda a compartir. En el letrero estaba escrito en coreano, Kemon. Le pregunté a la señora, ¿qué significa esa palabra Kemon? Kemon. En coreano, Kemon. Sí, para que se despierte el sueño. Es una palabra coreana que te despierte del sueño, de la ilusión. Nosotros estamos en un sueño, pero falso. Una fantasía falsa. Una ilusión falsa. Dios nos quiere despertar de aquella falsedad. Por eso nos dirige al callejón de la vida. Hoy el libro de Hechos capítulo 13 que dice, versículo, vamos a ver, versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La Biblia nos enseña sobre la persona cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Antes de David
hubieron muchos buenos líderes de Israel. Luego que los israelitas llegaron a la tierra del Canaán, durante 450 años, que son periodos de jueces, gobernados por los jueces. Durante 450 años en Israel Dios levantó muchos hombres, pero ninguno su corazón conformaba al corazón de Dios. Después de 450 años, Dios levantó a Saúl por rey de Israel. Él gobernó durante 40 años. Saúl solo le importó su imagen. Solo a él le importó su buena imagen. Nunca le importó En la iglesia a veces yo veo a algunos hermanos y hermanas teniendo ya todo el conocimiento de la verdad. Alrededor de él o ella se encuentra algún hermano o hermana con pensamiento equivocado. Nunca le corrige. Solo quiere comentar, chismosea. Pastor, pastora, es que yo he oído que tal hermana decía así. ¿Usted qué hizo entonces? Al momento de enterarse, ¿qué le ha dicho? No dije nada. Usted es muy malo, cobarde. ¿Sabe que por qué Dios le hizo ser la primera persona para poder ver algún mal de un hermano o una hermana? ¿Para que de la espalda de esa persona le juzgue? No, que usted sea quien le ayude, le aconseje, le diga la verdad. Pero no lo hace. De su espalda solo señala. Solo le importa mantener su buena imagen. Nunca quiere ser malo. Nunca quiere ser mala. Entonces el papel de ser malo quiere que sea solo el pastor. El pastor sea quien reprenda. El pastor sea quien exhorte. El pastor sea quien corrija. Pero nunca ella quiere serlo. Porque le importa su buena imagen, que es la verdad. Así fue el rey Saúl. Durante casi 500 años, Dios observó los hombres. Luego del partido de Moisés y Josué, los israelitas llegaron a la tierra del Canaán. Casi durante 500 años observó, por si acaso habría quien, cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Solo a ellos les importó la comodidad de sus vidas, que los deleites de sus vidas. Solo les importó la buena imagen de ellos. Después de 490 años de la búsqueda, Dios encontró un hombre, el hijo de Isaí, cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Era el muchacho David. Lo ungió por rey de Israel. Lo levantó. Luego Dios, ¿qué dice? Versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ya entonces, ¿ustedes quieren conformar al corazón de Dios? ¿Ustedes quieren conformarse al corazón de Dios? Sí. ¿Cuál es el corazón de Dios para con nosotros? Todo interés de Dios con este mundo está en el Evangelio. Alrededor de mi persona, antes de que yo entrara en este camino, luego que yo entré, en mi alrededor, quienes realmente recibieron bendiciones, es notable el crecimiento de ellos. Son quienes tienen vínculos, un día entendieron y vincularon sus vidas con el Evangelio. A ellos Dios los levantaba. A ellos Dios les bendecía.
Mi pregunta en esta noche, ¿la vida de ustedes realmente está vinculada con el Evangelio? No sea una teoría. ¿Realmente mi estudio tiene alguna vinculación con el Evangelio? ¿Mi carrera tiene alguna vinculación con el Evangelio? ¿El vivir mío tiene una vinculación con el Evangelio? El corazón de Dios, su voluntad es el Evangelio. Aunque Jesucristo haya muerto en la cruz, haya quitado el pecado de todo el mundo, si no habría quien lo predique, esto resultará como Jesús nunca hubiera muerto en la cruz. Mucha persona está en condenación porque esa noticia aún no llegó al oído de ellos. Cómo Dios derramó su ayuda y su bendición sobre Jesucristo, sobre quienes Él derramará ayudas, bendiciones. Como Jesús tuvo que morir porque la paga del pecado es la muerte, de la misma manera, aunque Jesús murió, salvó el mundo entero, pero esta noticia no fuera divulgado, eso resultará para muchas personas como nunca Jesús hubiese muerto. Dios está buscando a quienes su vida de otra manera tenga vinculación, enlace con el Evangelio. Amén. Le ayuda. Cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Ustedes se preocupan para anunciar el Evangelio. Cuando no anuncian el Evangelio, ¿se preocupan? Cuando siente que mi vida no tiene una vinculación directa con el Evangelio, ¿se siente estresado? Cuando mi economía no tiene nada que ver, no quiere involucrarse con la difusión del Evangelio, ¿se estresa? Yo sí. Yo sí, cuando mi vida, el vivir mío, y veo que en este día está escaseando, no tiene vinculación directa con el Evangelio. Mi dinero no tiene vinculación directa con el Evangelio. Mi salud no tiene vinculación directa con el Evangelio. Me estreso en gran manera. Porque estoy alejándome de la voluntad de Dios. ¿Ustedes se preocupan cuando no anuncian el Evangelio? Sin anunciar el Evangelio, puede vivir sin nada de preocupación. Está muy, muy lejos de Dios. Que el corazón de ustedes no se conforman al corazón de Dios. Dios está buscó a David, cuyo corazón, aunque era un campesino, no tenía ninguna condición, pero cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Cuando lo encontró, derramó bendiciones como unción del aceite. Empezó a bendecirlo. Yo en ese camino, desde el primer día que entré, entre quienes antes de mi persona ya estuvieron en ese camino, los que llegaron a ser hermanos contemporáneos casi del mismo tiempo ingresaron, y algunos que después de mí entraron. Todos los que en la vida de ellos notablemente recibieron y siguen recibiendo bendiciones, son quienes tienen vinculación con el Evangelio, enlace con el Evangelio, su vida, su andar, su talento, su esfuerzo, su economía, su meta de vida. A ellos Dios estaba bendiciendo. Entonces esta noche yo quiero saber, ¿ustedes realmente están vinculadas con el Evangelio? La vida que está llevando ahora. Entre un listado de preocupaciones, en el primer lugar está el Evangelio. Cuando no lo anuncia, no vive por él. ¿Realmente se preocupa?
Si fuera así, cuyo corazón conforme al corazón de Dios, Dios le ayuda. Durante 500 años Dios buscó. Hubieron hombres pudientes, poderosos, talentosos. Ninguno se interesó en voluntad de Dios. Por fin Dios encontró a uno, cuyo corazón conforme al corazón de Dios. Yo espero que ustedes, aunque no son el mismo David, pero sean como David. Amén. Sean como David. Su andar y su levantarse y acostarse y andar, todo tenga vinculación con el Evangelio. Entonces, hasta mi negocio tenga vinculación con el Evangelio. Hasta mi estudio tenga vinculación con el Evangelio. Todo lo que yo hago. Porque eso es el centro de interés de Dios. Aunque Jesús ha muerto en la cruz. Pero esta noticia, si no fuera divulgado, llegara a ser como Jesús nunca hubiese venido a esta tierra. Por eso, anteriormente, Dios como ayudaba a Jesús, está dispuesto para ayudar a quienes se dedican en anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hasta aquí compartimos. Hola, ¿ya conoces una forma sencilla de escuchar las predicaciones? Si eres usuario de Android, nosotros te damos la solución. Ingresa a tu App Store desde tu celular y descarga la aplicación SoundCloud con el icono naranja. Ya que lo descargaste, dale en abrir. Regístrate con tu correo electrónico o directamente con tu perfil de Facebook. Una vez adentro, busca el usuario Jerusalén Radio. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! No te quedes atrás y disfruta de una gran variedad de programas que Jerusalén Radio tiene para ti. Es fácil, rápido, cómodo y gratuito. Jerusalén Radio, siempre contigo. Ahora encuentra tu contenido favorito de Jerusalén Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalén Radio cada vez más cerca de ti. Jerusalén Radio siempre contigo y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.